todos y todas. Gracias por acompañarnos en este webinar sobre medios de defensa fiscal y acuerdos conclusivos, transmitido a través de la plataforma Zoom. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo del Grupo Vitel, y quiero agradecer a Incomex y Lupa Industrial por hacer posible este evento. También extendemos un saludo cordial a quienes nos están viendo en la retransmisión a través del canal de YouTube de Incomex TV. El objetivo de hoy es explorar las alternativas disponibles para que contribuyentes como ustedes puedan regularizar su situación fiscal y recibir asesoramiento en caso de enfrentar complicaciones con la autoridad. Nos acompaña la licenciada María Teresa Arisméndez Murillo, de la Delegación de Baja California, de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente Prodecon, y el licenciado Daniel Ruiz de la Peña, socio director de Ruiz de la Peña y Asociados. Agradecemos su participación. Perdón. Antes de continuar, me gustaría compartir información sobre Lupa Industrial, un desarrollo de Grupo Vitel enfocado en la proveeduría inteligente para empresas IMEX, facilitando el acceso a proveedores que cumplen con normativas fiscales y de seguridad social. Les invito a ver un breve video sobre este proyecto. Adelante. En el dinámico mundo de la industria IMEX, la eficiencia en la adquisición de productos y servicios directos e indirectos es esencial. Presentamos Lupa Industrial, la plataforma que revoluciona tus interacciones comerciales conectando sin esfuerzo a clientes y proveedores en un entorno digital único. Para clientes, compra con seguridad y comodidad. ¿Buscas simplificar tus compras industriales? Con Lupa Industrial, encontrar proveedores de confianza y obtener cotizaciones es fácil y rápido. Publica tus requerimientos y recibe ofertas directamente desde la plataforma, agilizando el proceso de adquisición. Así, tienes la certeza de trabajar con proveedores certificados por Lupa Industrial, quienes obtienen un distintivo por su cumplimiento fiscal. Para proveedores, maximiza tu visibilidad y oportunidades. Haz crecer tu negocio llegando a clientes potenciales interesados en tus productos sin realizar grandes inversiones. Con Lupa Industrial, visualiza solicitudes de requerimientos y cotiza directamente desde la plataforma. Tu perfil muestra información clave de tu empresa y productos, facilitando a los clientes explorar tu oferta. Además, nuestro sistema de calificación con estrellas fortalece tu reputación y genera confianza en los clientes. Descubre la compraventa industrial simplificada. Únete a Lupa Industrial. Agradecemos al equipo de comunicación por la proyección. Para más información sobre Lupa Industrial como comprador o proveedor, pueden visitar el enlace que compartimos en el chat. Ahora cedemos la palabra a la licenciada María Teresa Arisméndez de Prodecon, quien nos hablará sobre los acuerdos conclusivos y su impacto para quienes lo soliciten. Al finalizar la presentación tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Pueden enviar sus dudas a través del botón de Q&A de Zoom que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Bienvenida, licenciada Arisméndez. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a proyectar, permítame tantito. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Incomex por la invitación y por brindarme la oportunidad de estar con ustedes aquí esta tarde para darles a conocer los medios alternativos de solución de controversias fiscales. Estos son la queja y el acuerdo conclusivo, procedimientos de los cuales Prodecon es el rector y los cuales considero son una importante aportación de la institución al sistema de justicia fiscal en México, ya que a través de la intervención de Prodecon en ambos procedimientos se han evitado juicios largos y costosos para los contribuyentes y las autoridades fiscales. Cada procedimiento es muy particular respecto a su alcance, procedencia, finalidad, y precisamente eso es lo que vengo esta tarde a platicarles. ¿Cuál es el objetivo de Prodecon? El objetivo de Prodecon es asegurar el ejercicio del derecho a la justicia fiscal en el orden federal en materia fiscal. Abatir también las causas que se generan en conflictos entre las autoridades fiscales y los contribuyentes derivados de la complejidad en la que está la estructura del sistema tributario. La competencia de Prodecon es para conocer de cualquier acto de autoridad en materia fiscal federal, ya sea emitido por el SAT, por el IMSS, el Infonavit, Conagua, exclusivamente en el caso de derechos, Profeco solamente por lo que hace el procedimiento de cobro de multas, la NAM o las autoridades fiscales coordinadas, como en el caso de Baja California, viene siendo el SAT-BC.
Las facultades están contenidas en el artículo 5 de nuestra ley orgánica y están reguladas en nuestros lineamientos, que por cierto, el 28 de febrero del 2024 se fueron publicados en el Diario Oficial nuevos lineamientos. Esta competencia, si bien es para conocer de cualquier acto de autoridad en materia fiscal federal emitido por esas autoridades que les comento, hay que también no perder de vista que es siempre y cuando estos actos deriven de una relación jurídico-tributaria en tu calidad de contribuyente, porque, por ejemplo, en el caso del IMSS y del Infonavit, hay actos que emiten esas autoridades que no tienen nada que ver con contribuciones fiscales federales, que viene siendo, bueno, hay actos en su calidad de autoridad administrativa frente a sus derechohabientes, esto es, los trabajadores. Nosotros, por esa parte, no somos competentes para conocer de esos actos de estos institutos, únicamente entonces aquellos que afectan a quienes son considerados como patrones. Los servicios que proporcionan las delegaciones a nivel nacional y a través de los cuales pues, se ve cumplido este objetivo que tiene la institución son el de asesoría, consulta, representación legal, defensa, quejas y reclamaciones y acuerdos conclusivos. Las quejas y reclamaciones, como les decía, es un procedimiento alternativo para solucionar controversias fiscales. Para las autoridades ha sido como un medio eficaz para depurar los actos de autoridad en una sede no jurisdiccional. Y para los contribuyentes ha sido un mecanismo, una alternativa que tienen para que de manera expedita y no costosa puedan lograr resolver alguna controversia que se tiene con la autoridad en una vía no jurisdiccional. Las quejas tienen por objeto conocer e investigar los actos de autoridad que se estimen violatorios a los derechos de los contribuyentes, con el fin de que las autoridades desistan de estas violaciones y los restituyan en el goce de sus derechos. Únicamente en el caso de que una autoridad se niegue a reparar la violación, PRODECON podrá emitir una recomendación, la cual será pública y propondrá en su caso medidas correctivas. ¿Qué no puede ser materia de una queja? No puede ser materia de una queja cuestiones que impliquen que para llegar a una violación tenemos que hacer interpretaciones normativas. Es decir, las violaciones tienen que ser apreciadas de una manera directa y evidente. Las características de este procedimiento es que no constituye instancia, se puede presentar en cualquier tiempo, no requiere de mayores formalidades que las que a continuación voy a indicar, es un procedimiento sumario y no suspende ningún plazo para la autoridad fiscal, ni de cobro, ni de caducidad, ni de prescripción, ni tampoco para presentar algún medio de defensa. Los requisitos es que tenemos que aportar a PRODECON todos los datos necesarios para la determinación de la existencia de los hechos de la queja. O sea, todo el antecedente del acto de autoridad que nos está causando algún perjuicio. Si es una persona moral quien está compareciendo o el contribuyente a través de un apoderado, hay que acreditar la personalidad con el documento o instrumento idóneo. Hay que adjuntar una copia de nuestra identificación, tiene que haber un escrito o bien un formato que lo pueden descargar ustedes a través de la página de PRODECON y tiene que venir firmado con firma autógrafa por el contribuyente o su representante legal. Es importante que como este es un medio alternativo y no es un medio tradicional, los cuales a continuación pues van a también aquí a conocer, este no puede presentarse a manera de agravios o conceptos de nulidad, porque no estamos en un medio de defensa tradicional, sino en un medio alternativo. Y nos vamos a ir a los hechos y a la verdad real, más allá que cuestiones de interpretaciones, de artículos y todo ese tipo de cuestiones. El procedimiento, como les decía, pues inicia con el escrito del contribuyente o el formato debidamente firmado, y a este escrito le va a recaer un acuerdo, el que va a admitir la queja y va a ser el requerimiento de informe a la autoridad que el contribuyente está señalando como responsable. En contestación a los requerimientos de PRODECON, la autoridad va a rendir un informe de ley y ya derivado de lo que la autoridad conteste,
pues se le va a dar vista al contribuyente y ya de ahí vamos a ver si se requieren mayores acciones de investigación, se le puede hacer algún requerimiento al contribuyente, inclusive durante este procedimiento también podemos tener mesas de trabajo con la autoridad y finalmente este se concluye con un cierre o un cierre de remisión o recomendación o un acuerdo de no responsabilidad. Las problemáticas más frecuentes que tenemos detectadas con el SAT como autoridad, pues es el desconocimiento de créditos fiscales. Este puede ser ya sea que vengan con una opinión de cumplimiento, puede ser que vengan con alguna diligencia de actos de cobro. También tenemos casos en los que contribuyentes, pues a la hora de estar gestionando la venta de un inmueble, se percatan que pues se está embargado en el registro público de la propiedad. Hay también casos en los que los adeudos son reportados con el buró de crédito y los contribuyentes desconocen los créditos fiscales. Y así, bueno, pueden ser un sinfín de actos que dan lugar a este desconocimiento. A veces es la simple consulta en los listados que están en la página o derivado de que el contribuyente ingresa a su portal y pues ahí se percata que tiene adeudos. También falta de respuesta, escritos o aclaraciones, desconocimiento de la resolución derivado de que pues el contribuyente promueve algún trámite, precisamente puede ser una aclaración, puede ser una solicitud de prescripción y pues manifiesta que no tiene respuesta y desconoce el estatus. También en el caso de evoluciones, a veces pues es también esta problemática la que afecta. Cancelaciones del certificado de sellos digitales, fallas en el sistema, que pues hay información que no está precargada o hay una imposibilidad para entrar a algún aplicativo, la información no está completa del contribuyente, eso también lo podemos ver a través del área de quejas. Verificaciones de domicilio, inmovilizaciones de cuentas bancarias, estas muchas veces van inclusive con un desconocimiento de adeudos. También la baja de adeudos fiscales, hay contribuyentes que ya pagaron los adeudos y pues aún les siguen apareciendo, ya sea en su opinión de cumplimiento, o bien están reportados igual en el buró de crédito, o vienen ligados con algún embargo que deba liberarse en el registro público o de bienes. Y también en el caso de las devoluciones, a veces es el desconocimiento de estatus del trámite de devolución. En el caso de lo que viene siendo aduanas, aquí, pues bueno, en la región nos toca ver mucho asunto de, pues, PAMAS que desconocen el acta de inicio o inclusive la resolución, también adeudos derivados de los permisos de internación temporal. Estos son los que se solicitan por los vehículos fronterizos y que tengo que yo regresar cuando pido este permiso a la región fronteriza y a veces los contribuyentes no avisan que retornaron el vehículo y esto les genera que se inicie un procedimiento y pues les finquen algún adeudo derivado de ello. También actos dentro del reconocimiento de aduanero, a veces hemos tenido quejas. Problemáticas frecuentes en el caso de los asuntos de IMSS, pues igual tenemos otra vez el desconocimiento de adeudos fiscales, a veces los contribuyentes acuden y les dan un reporte ahí de adeudos, algunos los desconocen, igual puede también venir con el procedimiento de cobro, desconociendo los adeudos o con una inmovilización de cuentas bancarias. Inclusive también tenemos lo que es la falta de respuesta a algún escrito o algún recurso. En el caso del IMSS, el recurso de inconformidad es ahí una constante. Bajas de registro patronal, recordemos que pues nosotros cuando desocupamos ya vamos a terminar nuestra actividad como patrón, tenemos que avisar o si vamos a cambiar de domicilio y hay patrones a veces que les dan de baja su registro patronal porque el IMSS tiene una facultad para que si advierte que el contribuyente no está en el domicilio, te da de baja tu registro patronal y hay contribuyentes que a veces vienen manifestando esta problemática. Inmovilización de cuentas bancarias, como les decía, también bajas de adeudos fiscales, depuración de adeudos, liberación de embargos, diligencias del procedimiento administrativo de ejecución estando en recurso. El artículo 144 del Código establece que cuando el contribuyente interpone un recurso administrativo, se queda suspendido por Ministerio de Ley el procedimiento de cobro.
Hay veces en que hemos tenido ahí algunos asuntos en que en el caso del IMSS no fluye a lo mejor la información de un departamento a otro y entonces el contribuyente recibe un acto de cobro estando el recurso de inconformidad presentado. También tenemos casos de aclaraciones patronales sobre movimientos afiliatorios. En el caso del Infonavit, la constante igual, desconocimiento de deudos fiscales, muchas veces vienen igual porque se meten al portal del Infonavit y advierten que tienen adeudos, que señalan que pues no los conocen, no les han sido notificados. Falta de respuesta pues a escritos, muchos de ellos son escritos de caducidad, escritos de prescripción o escritos en donde está el contribuyente solicitando la devolución de las cuotas pagadas, de las aportaciones, perdón, pagadas sin justificación legal, pago lo indebido. También tenemos casos de inmovilización de cuentas bancarias o liberaciones porque el contribuyente ya pagó o obtuvo una sentencia favorable y no ha sido liberada. Y aquí también está la constante de actualización de los adeudos que ya, ya sea que se encuentran nulificados o se encuentran pagados y no se reflejan en su opinión de cumplimiento. También a través de la queja, Prodecon se puede constituir como observador. No obstante, este servicio se tiene que solicitar con por lo menos un día de anticipación y tiene por objeto conocer o esclarecer o acreditar hechos que pueden ser o no motivos de la queja, puede ser para un fin exclusivo, el cual deberá el contribuyente exponer en un escrito. Y el hecho de que se solicite no implica que se le va a otorgar. Hay que ver la idoneidad de acudir nosotros y constituirnos como observadores a una diligencia que va a ser llevada a cabo por la autoridad fiscal. Lo que se hace es que se habilita por parte de su servidora a un funcionario de aquí de Prodecon para que acuda a determinada hora en determinado lugar a llevar a cabo, a presenciar una diligencia o para constituirte en el domicilio de la autoridad a lo que el contribuyente nos indique. Muy comúnmente es cuando no les quieren recibir escritos que solicitan este servicio de constituirnos como observador. Nosotros lo único que vamos a hacer es observar hechos, no vamos a encarar a la autoridad a preguntarle que por qué no le quiere recibir y a que haga manifestaciones, ni da lugar para que el contribuyente haga manifestaciones, sino que más bien es como observador, como lo dice su nombre, y vamos a levantar un acta y se lo vamos a entregar al contribuyente. Bien, en el caso de los acuerdos conclusivos, que por cierto, este 2024 ya cumplimos 10 años de estar tramitando acuerdos conclusivos, pues esta figura se creó en el 2014 con unas reformas que hubo al código a finales de 2013. En este procedimiento, Prodecon se constituye como como un intermediario para resolver controversias entre contribuyentes auditados y autoridades revisoras. La procedencia del acuerdo conclusivo surge en cuanto haya hechos u omisiones de calificación por las autoridades revisoras derivados exclusivamente hago énfasis, de procedimientos de facultades de comprobación de las autoridades fiscales federales, exclusivamente acotadas a el 42, fracción 2, 3 y 9. Vienen siendo visita domiciliaria, revisión de gabinete y la revisión electrónica, la cual es muy inusual que se presente porque por lo general las autoridades llevan a cabo revisiones de gabinete y las visitas domiciliarias. Este es el primer medio alternativo de solución de controversias para facilitar la solución anticipada y consensuada de estos diferendos que surgen del ejercicio de facultades de comprobación. El fundamento legal está establecido en los artículos 69C al 69H del Código Fiscal. Entonces, según el Código, procede un acuerdo conclusivo en cuanto tenga conocimiento de los hechos de calificación, pero tengo un plazo máximo para presentarlo, que es hasta 20 días después de que ha sido levantada ya sea el acta final, el oficio de observaciones o la resolución provisional. Como el artículo 69C habla de la procedencia con los hechos de calificaciones siempre y cuando no excede el plazo de 20 días, quiere decir que si entonces a mí me es notificada la UAP
o la acta de asistencia que las autoridades levantan a la hora de darme a conocer los hechos u omisiones en términos del 42, quinto y sexto párrafo. Como ya tengo conocimiento de los hechos de calificación, ya puedo venir a acuerdo conclusivo. Los requisitos para presentar el acuerdo conclusivo están establecidos en el artículo 105 de los lineamientos de PRODECON. El efecto inmediato del acuerdo conclusivo es que va a suspender los plazos. A diferencia de la queja que no suspende ningún plazo, el acuerdo conclusivo suspende inmediatamente el plazo de las facultades de comprobación. Ya dependiendo con qué venga, pues se va a suspender el 46A, el 50 o inclusive el 155 de la ley aduanera cuando es un PAMA derivado de una visita domiciliaria, que en ese caso sí puedo también venir al acuerdo conclusivo. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta suspensión de plazos? Pues que la autoridad, sin esa presión de que tiene corriendo sus plazos, pueda realizar una mejor apreciación y calificación de los hechos que están siendo materia del acuerdo conclusivo. Y lo que nosotros pretendemos es que se logre un consenso. A diferencia de la queja, en donde PRODECON se constituye como el ombudsman fiscal y donde analiza violaciones y hace pronunciamientos, en el acuerdo conclusivo somos un intermediario, somos un facilitador de consensos y lo que estamos empujando es que el contribuyente logre desvirtuar aquellos hechos u omisiones que pone como materia del acuerdo conclusivo. Las características de este procedimiento son que en contra de los consensos alcanzados y los acuerdos conclusivos que sean suscritos, no procede ningún medio de defensa, es decir, son incontrovertibles. Solo surte efecto entre las partes, no genera ningún precedente y no pueden desconocerse los hechos u omisiones sobre los que versó, salvo que se trate de hechos falsos. Los supuestos de improcedencia que están establecidos en el código es para los casos de devoluciones, porque bueno, pues aquí la autoridad cuando realiza el ejercicio de facultades de comprobación, pues no tiene por objeto determinar un adeudo, sino la procedencia de una devolución de un saldo a favor. En el caso de las compulsas, pues es acreditar, es con el compulsado, va a acreditar ciertas cosas que requiere ya sea como en apoyo a el ejercicio de facultades que está llevando a cabo con otro contribuyente. Tampoco procede cuando deriven de aquellas facultades de comprobación que fueron sujetas de un medio de defensa y que se repone el procedimiento, no procede un acuerdo conclusivo y transcurrido el plazo de los 20 días y en el caso del procedimiento de del 69B llamados EFOS. En el caso de comercio exterior, como les decía, también puedo someter a acuerdo conclusivo el procedimiento administrativo en materia aduanera, siempre y cuando o exclusivamente aquel que derive del ejercicio de facultades de comprobación de la visita domiciliaria, que es la 42, fracción 3. Esta procedencia me la da una regla que es la 623 de las reglas generales en materia de comercio exterior. Aquí, como muchos de ustedes ya pues quizá les ha tocado conocer, las autoridades cuando en su objeto, cuando notifican la orden de la visita domiciliaria, muchas veces incluyen pues verificar la legal estancia, tenencia de la mercancía en el domicilio del contribuyente revisado. Y si derivado de ese objeto, la autoridad advierte que hay, por decir, maquinaria que no acredita su legal estancia, tenencia, portación en el país, puede iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces, sobre este exclusivamente sí podemos solicitar un acuerdo conclusivo, que quiere decir que no va a ser procedente el acuerdo conclusivo por aquellos PAMAs que deriven del reconocimiento aduanero, de las mercancías en transporte, cuando se verifica alguna mercancía en transporte y son encontradas irregularidades, o bien aquellos procedimientos que deriven o tengan como origen inspecciones en establecimientos abiertos al público en general, porque esta facultad está establecida en el 42, fracción quinta, y esta no comprende las que señala el propio código. Entonces, como generalidades del procedimiento, tenemos que PRODECON es el rector de este procedimiento. Vamos a actuar como un intermediario, no
se puede asesorar al contribuyente una vez iniciado el procedimiento. Prodecon pues tiene varios servicios para los contribuyentes. Uno de ellos es el servicio de asesoría, pero cuando nosotros estamos en acuerdo conclusivo, nosotros como Prodecon no podemos asesorar al contribuyente de cómo tiene que hacer su escrito de acuerdo conclusivo, qué escrito debe hacer, apoyarle en la elaboración de los escritos. Sí lo podemos asesorar antes del acuerdo conclusivo de cuáles son los requisitos que marcan los lineamientos para que presente su acuerdo conclusivo. Sí, si viene y nos dice pues que está en el ejercicio de facultades, que le dieron a conocer el oficio, le vamos a ofrecer como servicio el acuerdo conclusivo, pero durante el procedimiento nosotros no podemos apoyarle, asesorarlo, porque estaríamos perdiendo nuestra imparcialidad que como rector del procedimiento pues se requiere. Tampoco puede haber contacto entre las partes mientras estemos en el procedimiento de acuerdo conclusivo, porque como Prodecon es el rector y es el que tiene que ir documentando todos los consensos que hay entre las partes, no puede haber algún arreglo en el que nosotros no estemos ahí presentes. Si hay contacto entre las partes, inclusive pues nuestros lineamientos nos marca que se le puede dar por concluido el procedimiento al contribuyente. Otra cuestión muy importante es que el procedimiento solo puede durar 12 meses conforme a lo establecido en el Código Fiscal. Inicialmente, cuando se dio el acuerdo conclusivo, no había un tiempo máximo para este procedimiento, pero con las reformas que hubo al código a finales de 2021 y vigentes a partir del 2022, ya se tiene un plazo máximo de 12 meses. No podemos excedernos de este plazo. Tiene que quedar concluido el expediente antes de no más allá de los 12 meses, ¿no? El beneficio inmediato y por el cual es conocido el acuerdo conclusivo, porque por Ministerio de Ley en el 69G se establece, es la reducción de las multas de fondo y de forma que el contribuyente, cuando firma por primera vez un acuerdo conclusivo, pues tiene derecho a. Este beneficio puede o no ser utilizado por el contribuyente. Esto ya lo decide cada quien. Hay personas que han solicitado acuerdo conclusivo, han firmado acuerdo conclusivo con la autoridad revisora y todavía tienen reservado ese beneficio de la reducción de multas. ¿Por qué? Porque optan por pagarlas. Ahora, no procede una segunda solicitud por los mismos hechos u omisiones que deriven de la misma orden. Si yo acudo con la UAP, acuerdo conclusivo, y llevo un procedimiento, ya sea que desvirtúe, no desvirtúe, regularice, y luego después me notifican el acta final y vengo otra vez al acuerdo conclusivo, ya no será procedente porque vuelvo a someter los mismos hechos de calificación y el carácter definitivo y conclusivo de este tipo de procedimiento, pues se estaría, digamos que estaríamos en exceso de los 12 meses que puede durar el procedimiento, ¿no? Y va en contra de esa característica principal, ¿no? Que versa sobre los hechos o omisiones y sobre eso es que tiene que ser de carácter definitivo. Entonces, aquí lo único que estaremos haciendo es dobletear otra vez la suspensión del ejercicio de facultades de comprobación. Sí procede cuando yo tengo una orden diversa. O sea, yo puedo tener un acuerdo conclusivo con una misma, puedo tener dos acuerdos conclusivos con una misma autoridad. ¿Por qué? Porque son dos órdenes en donde me están revisando ya sea distintos impuestos o me están revisando distintos ejercicios. Entonces, ahí no se contrapone una con la otra porque son distintos hechos de calificación, son distintas órdenes. En el caso de los PAMAS, si bien derivan de una misma orden, como decíamos, solamente procede el PAMA por la visita domiciliaria, aquí la diferencia es que en el PAMA son otros hechos de calificación, ¿sí? Y la procedencia es que tengo que presentarlo 20 días después del acta de inicio. Los beneficios del acuerdo conclusivo es que me va a permitir que pues la autoridad haga una exhaustiva revisión de las pruebas que le estoy sometiendo en el acuerdo conclusivo, que dieron origen a esa incorrecta apreciación, ¿no? Estando ya suspendidos los plazos, también pues tenemos oportunidad de que a través de diversas diligencias como las mesas de trabajo o inclusive inspecciones oculares, que son muy comunes en aquellos acuerdos conclusivos por PAMAS, puedo yo lograr un consenso y desvirtuar.
El beneficio inmediato, como les decía, pues es la reducción de las multas, y en el caso de comercio exterior, de las contribuciones de comercio exterior, tenemos que podemos hacer rectificación de pedimentos dentro del ejercicio de facultades de comprobación. ¿Quiénes son las autoridades en el acuerdo conclusivo? Pues puede ser en el caso de los impuestos internos, tenemos a lo que viene siendo en el SAT, a lo que es la ADAR, BC1 y 2 aquí en Baja California, o la ADACE, que es la de comercio exterior. Bueno, en este caso es de contribuciones al comercio exterior. Impuestos externos, también tenemos al IMSS, puede ser también por el Infonavit o inclusive por la Conagua, por los derechos del agua. En el caso de las autoridades coordinadas, puede ser el acuerdo conclusivo con la DAF, que es la Dirección de Auditoría Fiscal, o la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior. Recordemos que pues las entidades federativas tienen un convenio de colaboración administrativa con la Federación para la fiscalización y recaudación de contribuciones fiscales federales, y cuando actúan en base a este convenio en el ejercicio de facultades de comprobación, pues es que surge la competencia y procedencia de este medio alternativo con estas autoridades. Las observaciones más frecuentes para lo que vienen siendo impuestos internos son los depósitos bancarios no aclarados, CFDIs emitidos y no declarados como ingresos, lo que viene siendo las deducciones improcedentes, muchas de ellas por materialidad, porque no cumplen con algún requisito indispensable para calificar como un gasto del contribuyente, y también lo que vienen siendo las retenciones de impuesto a la renta o IVA. En el caso de lo que viene siendo facultades de comercio exterior, tenemos que los impuestos externos, muchas irregularidades en el registro de entradas y salidas, inconsistencias básicamente del anexo 24. En el caso de mercancías de activo fijo, pues que no cuenta con la documentación comprobatoria para pues, acreditar su legal estancia o tenencia, rechazo de certificados de origen, pudiendo ser la no localización de algún proveedor en el extranjero, lo que vienen siendo los Incoterms, que es la incorrecta determinación del valor en aduana de mercancía, y también la incorrecta clasificación arancelaria. El procedimiento de acuerdo conclusivo inicia con la solicitud que presentan los contribuyentes. ¿Cómo se presenta? Pues bueno, de manera presencial en la Oficialía de Partes de PRODECON, de cualquiera de las delegaciones, inclusive nuestra oficina central, o bien a través del CERAC, si lo vamos a hacer de manera electrónica. Anteriormente y hasta el 30 de junio estuvo habilitada la posibilidad de correo electrónico, pero pues nosotros detectamos que había muchas problemáticas con que fueran enviadas las solicitudes, y este canal de entrada quedó deshabilitado a partir del 1 de julio de este año. Entonces, derivado de que vimos todas esas problemáticas, fue que como solución PRODECON creó el sistema único de recepción de acuerdos conclusivos, que ustedes podrán entrar a él a través de nuestra página electrónica, la www.prodecon.gov.mx. Una situación importante a considerar y que está establecida en el Acuerdo General 9 del 2023 es que este sistema va a operar en días hábiles en un horario de 9 a las 23:59 horas, pero es hora del centro para que lo consideren con sus vencimientos fatales, que pues a veces estamos a 1 o 2 horas de distancia con la Ciudad de México. Este acuerdo general también elimina la posibilidad de que en vencimientos fatales el contribuyente presente de manera electrónica por correo en la primera hora hábil del día siguiente su solicitud. Esta situación ya solamente se permite que lo haga el contribuyente de manera presencial, es decir, aquí en la Oficialía de Partes. Ustedes ingresan al sistema, tendrán que registrar un usuario, ¿sí? Para después registrar la solicitud de acuerdo conclusivo. Hay que registrarse dando de alta una cuenta de correo electrónico, generando una contraseña, y luego ya después registrar su solicitud. Al ingresar, pues van a ingresar con ese usuario que ustedes crearon, y pues van aquí a subir el formato o su escrito, ¿sí? Después les va a pedir que pues adjunten todos los documentos, todas las pruebas que vayan a aportar. Hay una capacidad máxima de carga de 20 megas y también te permite subir una liga.
Después vamos a seleccionar a la autoridad fiscalizadora, la autoridad que está llevando a cabo el ejercicio de facultades, el número de orden, el número de oficio de la orden, la fecha de ese oficio. Y después vamos a poner, subir el documento donde consta la calificación de hechos de omisiones, que es con lo que nos venimos al acuerdo conclusivo y lo que nos da la procedencia. Finalmente vamos a adjuntar el poder en caso de que sea a través de un representante legal que se promueva, ¿no? Entonces, este sistema es muy amigable y ahora sí que pues le implica un beneficio al contribuyente el que se haya pensado así por parte de Prodecon, porque le da certeza de que fue presentada su solicitud, le va a mandar un acuse de recepción, inclusive a su correo electrónico va a recibir este acuse en donde le va a indicar que fue recibida su solicitud, el número, le va a dar un folio, le va a dar la fecha y la hora de recepción y esto le da certeza de que ya se recibió y ya se presentó. Ya dentro de Prodecon, bueno, pues ya nosotros lo recibimos y ya pues le notificamos a la autoridad que el contribuyente pues presentó una solicitud y para que se suspendan los plazos. ¿Qué debe contener la solicitud del acuerdo conclusivo? Pues bueno, los requisitos están establecidos en el artículo 105 de los lineamientos. Yo les recomiendo que consulten porque sí son varios y son muy específicos, pero a grandes rasgos pues tenemos que toda aquella información, datos del contribuyente, como se hace cuando se promueve cualquier escrito, autorizando domicilio, paredes y notificaciones a las personas que van a estar involucradas en el trámite del acuerdo conclusivo, teléfonos de contacto, correos electrónicos. Vamos a identificar que pues la orden, la autoridad revisora, y tenemos que aportar el documento donde conste la calificación de los hechos y también de la orden. Hay que identificar de manera precisa y concisa cuáles son los hechos y omisiones con los que no estoy de acuerdo y cuál es la calificación que pretendemos que la autoridad revisora dé a esos hechos u omisiones con los que no estamos de acuerdo, expresando argumentos de fondo y razones jurídicas que lo sustenten y además aportando las pruebas adminiculadas y relacionadas con las que nosotros podemos sustentar esa indebida calificación que estamos pues aduciendo, ¿no? Y lo muy importante es precisar los términos que vengo a proponer a la autoridad para el acuerdo conclusivo. Importante cumplir con los requisitos del 105, manifestar bajo protesta, decir verdad, en el caso de que sea un contribuyente que comparezca a través de un apoderado representante legal, acreditar la personalidad con el documento idóneo, el cual tiene que ser exhibido en original para cotejo de Prodecon. Bueno, una vez que se presenta la solicitud del acuerdo conclusivo, Prodecon va a determinar si tenemos todos los requisitos para poder proceder con la admisión. En ese sentido, si hay que aclarar, subsanar, completar algo de información o si el contribuyente no me viene señalando todos los hechos de calificación, se le va a pedir que confirme si eso es exclusivamente lo que desea someter al acuerdo conclusivo. Se le va a dar un plazo de 5 días al contribuyente y en el caso, cuando el contribuyente venga con un documento que no es el acta final o el oficio de observaciones, se le va a requerir a la autoridad y al contribuyente que confirmen si ese es el último documento que se tiene emitido dentro del ejercicio de facultades. Para eso, exclusivamente, se le va a dar un plazo de 3 días. Para todas las omisiones o todo lo que se tenga que subsanar o completar por parte del contribuyente porque no cumple con el 105, les vamos a dar 5 días y ya dependiendo de cuál sea la omisión del contribuyente, se le va a hacer un apercibimiento de que no se va a admitir o se va a admitir en forma parcial, según sea el caso. Es importante que sepan que si presentan una solicitud de acuerdo conclusivo y carece de la firma autógrafa del contribuyente, no da lugar a un requerimiento, ya que pues es la nada jurídica, no viene firmado, no tenemos nosotros certeza de que efectivamente el contribuyente es su intención presentar ese acuerdo conclusivo, no está formalizado y no mandamos tampoco aviso de suspensión. Prodecon durante el procedimiento pues va a procurar siempre que se llegue a un consenso entre las partes y esto lo va a hacer a través de diligencias como mesas de trabajo, reuniones técnicas,
requerimientos de información y valoración de documentales para la autoridad. Todo esto nos va a dar una mejor apreciación de los hechos y las omisiones. La etapa de sustanciación del acuerdo conclusivo, según nuestros nuevos lineamientos, puede durar solamente 9 meses. Recordemos, el código nos pone ya 12 meses para este procedimiento. Entonces, la etapa de sustanciación se establece ya de 9 meses. Dentro de estos 9 meses debe haber un consenso, ya sea parcial o total. Y también se hace una distinción en nuestros lineamientos de la etapa final del acuerdo conclusivo, que es ya concluida la sustanciación, entramos a la etapa final de la elaboración, vista y la suscripción del acuerdo conclusivo. En cuanto tengamos nosotros un consenso ya en el acuerdo conclusivo, en el procedimiento, podemos ya turnarlo a PAC para que el PAC es el proyecto de acuerdo conclusivo, es el documento que va a hacer constar esos consensos, llamémosle como un contrato, ¿no? Para manera de buscar una analogía en donde se va a documentar lo que se desvirtuó y si el contribuyente se regularizó, pues también ahí se hará constar. Y para eso tenemos un plazo de 20 días. Entonces, el procedimiento de acuerdo conclusivo, más o menos tenemos que se ve así. Está la admisión, está la contestación. La contestación la autoridad debe producirla a los 20 días después de que Prodecon le notifica la admisión. A la contestación nosotros les vamos a trasladar vista al contribuyente. El contribuyente deberá vertir sus manifestaciones. Puede haber mesas de trabajo, derivado de las mesas de trabajo puede haber más manifestaciones por parte del contribuyente. Y bueno, al final de cuentas vamos a llegar a un informe final y definitivo. Y así es que vamos a nosotros a determinar si el contribuyente desvirtúa totalmente o desvirtúa parcialmente. Son los escenarios en los cuales pues puede terminar un acuerdo conclusivo. En el caso en el que un contribuyente no logre desvirtuar en la etapa de sustanciación, entonces se le va a hacer pues un requerimiento de que si se quiere regularizar, no es de que se le esté cobrando al contribuyente, simple y sencillamente, como tiene un beneficio de regularizarse a través del procedimiento, haciendo el uso de la reducción de multas, pues se le dice que si se quiere regularizar y ya el contribuyente va a decidir si sí o si no. Si el contribuyente no se quiere regularizar, entonces se hace un cierre porque no hubo un consenso y se levantan los plazos. En el caso de que desvirtúe totalmente, que aunque no lo crean, sí ha pasado, sí me ha tocado verlos, nos vamos pues directamente al proyecto de acuerdo conclusivo, porque pues nuestros lineamientos nos marca que tenemos 20 días. En el caso de que haya un desvirtuamiento parcial por parte del contribuyente, pues igual también le vamos a decir que si le vamos a requerir si se va a regularizar, y aquí el contribuyente pues puede decidir si sí o si no. Y también no todo lo persistente me tengo que regularizar como contribuyente. Yo voy a regularizarme solo por lo que yo considero que sí procede. Entonces puede haber un acuerdo conclusivo que desvirtúa parcial y se regulariza por todo lo que persiste, o bien un acuerdo conclusivo donde desvirtúa parcial y regulariza parcial. O también está la otra alternativa que únicamente desvirtúa y no regulariza. Dice el contribuyente, yo no estoy de acuerdo y no me voy a regularizar. Aquí lo más importante es que queda intocado el derecho del contribuyente de acceder al medio de defensa por la parte que no hubo consenso con la autoridad, al medio tradicional de defensa. Si el contribuyente y la autoridad revisora llegan a un consenso, entonces, pues nosotros elaboramos el proyecto de acuerdo conclusivo y como les decía, va a documentar los consensos alcanzados dependiendo del escenario que les acabo de comentar, y se pone a vista para firma de las partes, para que las partes hagan comentarios. Se les da 3 días, si pasan los 3 días y el contribuyente ni la autoridad revisora han hecho comentarios, pues se entiende entonces que están de acuerdo con el contenido y ya no pueden modificar. En el caso de que se transcurra al 9º mes, suponiendo que estamos en un caso así, puede este plazo reducirse a 24 horas. Esto es una novedad de los lineamientos que entraron en vigor a partir de finales de febrero. Ahora, ¿qué pasa si dentro del procedimiento no llego a un consenso?
La primera consecuencia es que se va a levantar la suspensión de plazos si ya tenemos un cierre. En ningún caso, la autoridad revisora puede fundar su resolución en las ofertas, propuestas o documentación exhibida por el contribuyente. Y por su parte, el contribuyente tampoco puede aducir en los medios de defensa los reconocimientos que la autoridad hizo o pudo haber efectuado respecto a su situación fiscal. Este esta última situación es cuando el contribuyente, suponiendo que tuviera algo desvirtuado, no quiere firmar un acuerdo conclusivo. Si no se firma el acuerdo conclusivo, no se documenta lo que está desvirtuado y no puede ni la autoridad ni el contribuyente hacer referencia a eso en el ejercicio de facultades. O sea, en otras palabras, lo que pasa en el acuerdo conclusivo queda en el acuerdo conclusivo. La única forma de trasladarlo al ejercicio de facultades y que tenga un impacto es que si yo tengo un consenso con la autoridad, esté plasmado en un proyecto de acuerdo conclusivo. De otra forma, o no hay consenso, o si yo no quiero firmar el acuerdo conclusivo porque no estoy de acuerdo, porque la autoridad no quiso desvirtuarme todo, entonces pierdo lo desvirtuado. Por eso es importante que aunque sea poco o medianito, pero si hay desvirtuado, que eso se documente en el proyecto de acuerdo conclusivo. Y bueno, finalmente, pues este procedimiento, como les he comentado, es un procedimiento alternativo de solución de controversias que se ha consolidado ya en estos 10 años. El contribuyente, como vieron, tiene la posibilidad de desvirtuar durante el procedimiento, que eso es lo que nosotros estamos empujando, con un beneficio en caso de que si se regulariza. Y bien, a través de este procedimiento se abre un diálogo con la intermediación de PRODECON respecto entre las autoridades y los contribuyentes respecto a las observaciones con las que estén en desacuerdo. Así que pues los invito a que presenten sus solicitudes de acuerdos conclusivos, acudan a PRODECON, presenten sus quejas. Les recuerdo que todos los servicios de PRODECON son gratuitos, los servicios son estos que ven aquí en la pantalla, los cuales ya mencioné al inicio. Y estos son nuestros datos de contacto de la delegación. Si quieren ustedes recibir una atención presencial, a partir del 1 de febrero hay que acudir previa cita, la cual lo pueden ustedes gestionar a través de la página de PRODECON. Y bueno, también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales de PRODECON. Tenemos presencia en todas las redes, en donde constantemente estamos pues enviando anuncios relacionados con PRODECON, con nuestra atención y también pues orientando a los contribuyentes al correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada Aris Méndez. Antes de dar paso al licenciado Daniel Ruiz, le recordamos que encontrará más detalles sobre la plataforma Lupa Industrial en el enlace que tenemos de chat. También, ahorita que llegue a la sección de preguntas y respuestas, podemos ir viendo algunas que ya tengo aquí, que he estado recopilando. ¿Ok? Bueno, ahora es el turno del licenciado Daniel Ruiz, socio director de Ruiz de la Peña y Asociados, quien abordará el tema sobre los medios alternativos de defensa fiscal. Bienvenido, Daniel, y adelante. Bueno, Sí, ¿me ahora sí, escuchan? adelante. Creo que Ah, estaba perdón. en mute. Sí, Sí, está en adelante. mute. Sí, les comentaba que, bueno, muchas gracias a Incomex por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes de esta plática y gracias también a Teresa por la cátedra. La verdad que la PRODECON es un muy buen vehículo para la defensa del contribuyente, sobre todo cuando se quiere evitar estos medios de defensa que vamos a exponer en unos momentos, ¿no? Porque a veces el irnos al medio de defensa antes de los recursos correspondientes que ahorita les vamos a exponer, le genera una contingencia bastante grande al contribuyente porque va a tener que garantizar el crédito fiscal que en su caso deba o se van a actualizar el monto de ese crédito también y va a terminar teniendo una contingencia más grande, ¿no? Pero a veces es inevitable a tener que ir a un medio de defensa porque pues, no llegaron los acuerdos correspondientes con la autoridad, ¿no? Y para esto está esta plática, ¿no? Básicamente vamos a dar una breve introducción, no nos vamos a ir muy a fondo por cuestión de tiempo, ¿no? Donde vamos a revisar todos los medios de defensa en materia administrativa, dentro de los cuales también se están en materia fiscal, y podremos revisar cuáles opciones, ¿no? A veces se dan casos en el que tienes que interponer dos medios de defensa
al mismo tiempo para controvertir las arbitrariedades de la autoridad fiscal o administrativa, ¿no? Y vamos a tener un índice, una introducción, vamos a hablar de las pruebas y las presunciones, de los diferentes recursos, de los juicios, inclusive del juicio de amparo, para terminar con con los beneficios de las medidas cautelares y la suspensión correspondiente, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué es un medio de defensa en materia fiscal? Es un medio de defensa en contra de las acciones de autoridades fiscales y administrativas y que los cuales se pueden garantizar, ¿no? Para efectos de suspender los procedimientos correspondientes. Y pues, se pueden interponer los juicios que ya les comenté, que pueden ser recursos, juicios, inclusive juicio de amparo, ¿no? Aquí es lo que vamos a ver en esta plática. A manera así de retroalimentación, antes de entrar al fondo, es que los medios de defensa en contratos del SAT federal y SAT de Baja California puede interponer un recurso de revocación de fondo, un juicio contencioso administrativo federal, que puede ser tradicional, ordinario, sumario, en línea o exclusivamente de fondo, y en ciertos casos el juicio de amparo indirecto. Y eso es por la regla de la excepción al principio de definitividad, ¿no? Hay ciertos casos en el que el daño es tan grave al contribuyente que conviene mejor proceder a irnos al juicio de amparo en contra de esos actos, porque el juez de distrito es más coercitivo que un tribunal que resuelve un juicio de nulidad, o inclusive irte a un recurso de revocación que lo resuelve en la misma autoridad. ¿Por qué? Porque el juez de distrito puede ser tan coercitivo que puede ordenar imposiciones de multa, restitución del cargo, o incluso un tema penal en contra de la autoridad que desacate la orden judicial que emite el juez de distrito, ¿no? Y por otra parte, también les vamos a comentar en esa parte que ha ocurrido mucho en la región, y también entiendo que a nivel federal, que en contra de las multas de la Secretaría del Trabajo se puede interponer recurso de revocación de fondo, igual recurso de revisión federal, un juicio contencioso administrativo federal, un juicio contencioso administrativo estatal y en ciertos casos el juicio de amparo. Manejo esto, ¿por qué? Porque en la región se han venido imponiendo multas de miles hasta multimillonarias de pesos por parte de la Secretaría del Trabajo, las cuales pueden ser controvertidas por todos estos medios, y en todos estos medios se pueden tener resultados favorables, ¿no? Es importante aclarar lo siguiente. Todos los actos de autoridad administrativa se presumen legales. Es decir, todo acto que emite una autoridad administrativa fiscal, tanto estatal de Baja California y inclusive de otros estados y federales, se entiende que son legales porque la autoridad cuenta con fe pública, y el fundamento de esto es el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación Federal y el artículo 107 de las autoridades, en materia del Código Fiscal del Estado. Y básicamente lo que dicen estos artículos es que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumen legales. Es decir, todo acto que emite una autoridad administrativa se presume legales, salvo que el contribuyente niegue y lisa llanamente que se hayan realizado los actos, ¿no? Entonces, en este caso, todo acto se presume legal, al menos que el contribuyente niegue lisa llanamente que existe el acto o que existe la acción por la cual se basa la autoridad, y en cuyo caso la autoridad va a tener la obligación de aportar la prueba para acreditar que sí sucedió o no el hecho lo que la autoridad dice que sucedió, ¿no? Y para manera de ejemplo les comento, ¿no? Si lo que comentaba también Teresa, ¿no? Si ustedes van a registro público y se encuentran que una de sus propiedades se encuentra embargada por un crédito fiscal, supongamos, de 1 millón de pesos, entonces ustedes desconocen en teoría ese embargo, y también desconocen el origen de ese embargo, ¿no? De cómo sucedió, cómo apareció ese embargo, ¿no?
Y ya cuando ven ustedes, se dan cuenta que en el registro público aparece un embargo de de 1 millón de pesos sobre la propiedad de ustedes, ¿no? Entonces, si no hacen nada, van a terminar adjudicando el bien y ya no va a estar a nombre de ustedes, ¿no? Entonces, ustedes lo que pueden realizar es, a pesar de que se presumen ciertos los hechos de la autoridad, tienen presunción de legalidad, ustedes pueden promover un medio de defensa por medio de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en caso de que sea un crédito federal y decir, oye, yo desconozco que exista ese acto por el cual me embargaron el inmueble correspondiente, ¿no? Entonces, la autoridad, cuando conteste a la demanda, está obligada a probar que existe ese acto por el cual les determinaron una deuda fiscal que utilizaron de base para embargarles a ustedes, ¿no? Entonces, para esto ya hay una jurisprudencia de la Suprema Corte, que es jurisprudencia, es un criterio obligatorio emitido por la Suprema Corte, en el que dice que si el contribuyente niega que existe el adeudo fiscal y la autoridad no prueba en juicio que existe como tal ese adeudo, es decir, que hay un adeudo, entonces la autoridad debe declarar nulo ese adeudo, debe declarar nulo ese crédito fiscal o nula esa resolución, ¿no? Esto está basado en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Y aquí les exponemos un caso en el cual nos fuimos al juicio de nulidad. La autoridad, bueno, nosotros negamos que existiera el crédito fiscal por el cual se estaba determinando el contribuyente. La autoridad lo aporta, pero al momento de aportarlo, lo aporta de manera ilegal. Bueno, sí, legal, porque no aporta el original, certifica el documento, pero cuando dice que lo certifica no tenía facultades para certificar, no invocó de manera correcta las facultades y se declaró nulo el acto. Entonces, el principio lo que pasó fue esto, ¿no? Nosotros negamos la existencia del crédito que nos estaban cobrando. Cuando la autoridad aporta sus pruebas, no las aporta de manera correcta porque no las certificó de manera correcta y se declaró totalmente nulo este acto, ¿no? Eso mismo también pasó en materia estatal, en el cual una deuda multimillonario de aquí del estado de Baja California se había empezado a cobrar en contra de un cliente. Nosotros negamos al acto, pero aquí en este caso la autoridad no contestó la demanda y como no contestó la demanda y no acreditó que existiera esa deuda o ese crédito fiscal, por lo tanto se declaró nulo como tal el crédito fiscal. Entonces, en conclusión de estos temas es los actos de autoridad se presumen legales, pero si nosotros negamos que existan ciertas situaciones por los cuales se basa la autoridad para cobrarnos, y la autoridad no prueba que existe ese adeudo, se puede declarar nulo, ¿no? Y esto aplica para muchísimas cuestiones, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros negamos que la firma que realizó la autoridad del acto que no era autógrafa, entonces la autoridad está obligada a probar que sí era autógrafa, ¿no? Entonces, o si negamos que tenemos una relación laboral con los trabajadores por los cuales nos determinan las omisiones del IMSS, y no prueba que sí tenemos una relación laboral con ellos, también se declaran nulos, ¿no? Y estas son, bueno, unas diferentes estrategias por las cuales se pueden tumbar la presunción de legalidad de estos actos de la autoridad. Procederemos ahora a explicarles en qué consiste el recurso de revocación, que está regulado a partir del artículo 113 116, perdón, del Código Fiscal de la Federación, y unos ejemplos de actos impugnables ante la autoridad por medio de este recurso de revocación, que es resuelto por la misma autoridad fiscal, pero por su departamento jurídico, son los siguientes, ¿no? Multas federales y estatales, multas emitidas por la Profeco puede ser el caso, multas en la Sedena en ciertos casos cuando lo cobra la autoridad, multas emitidas por la Autoridad Administrativa Federal que sean fiscales, devoluciones negadas, determinaciones del IMSS y determinaciones del Infonavit, ¿no? El recurso de revocación, como les comentaba, está regulado conforme al 116 del Código Fiscal de la Federación, a partir del 113, pero
el 116 te marca que contamos con 30 días para la interposición de este recurso correspondiente. Es decir, una vez que nosotros nos notifiquen el acto, nosotros tenemos 30 días para interponer este recurso. Y la autoridad contará con 3 meses para resolverlo. Si no se resuelve, se configura un supuesto que se llama negativa ficta, que a pesar de que de manera expresa, por medio de una resolución, no nos está diciendo que lo que está resolviendo se considera negado de manera ficta, es decir, de facto, por el simple hecho de no haber dado respuesta en 3 meses, se considera negado de manera, por simple hecho, ¿no? Sin necesidad de emitir un acto per se, ¿no? Y bueno, se pueden interponer el recurso de revocación en contra de todos estos actos, pero de manera más precisa se los puse en otra diapositiva, ¿no? Que son las determinaciones de créditos, la negación de devoluciones, las que dicten las autoridades aduaneras, entre otros, ¿no? Ya expuestos, ¿no? Ojo, es importante recalcar que una vez que nos llegue, en un ejemplo específico, una multa en materia fiscal, nosotros podemos interponer un recurso de revocación porque es un acto emitido por una autoridad administrativa, pero también tenemos la opción de optar por interponer un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, esa es una opción que tenemos como contribuyentes. Podemos optar por irnos a un recurso de revocación o podemos optar por irnos al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero tenemos que tomar en cuenta muy bien que sobre la estrategia de litigio que queremos interponer, ¿no? Muchos de ustedes me podrán decir, oye, Daniel, ¿en qué nos conviene interponer un juicio, perdón, un recurso de revocación si al final los que van a resolver esto es el mismo SAT? No nos va a querer dar la razón. Entonces, para sorpresa de muchos, nos pueden ha habido varios casos en que en recurso de revocación los mismos abogados del SAT, que es el departamento, en este caso en Tijuana, la Administración Desconcentrada Jurídica, puede haber administraciones centralizadas jurídicas de lo contencioso, en las que estas mismas autoridades, que son los abogados de ellos mismos, resuelven a favor, ¿no? Y otro de los beneficios, como lo comentó y lo vamos a comentar ahorita, es que si interponemos el recurso de revocación, en lugar de irnos directamente a juicio, conforme al 144 del Código Fiscal de la Federación, se suspende el procedimiento administrativo de cobro. Entonces, hay dos opciones muy importantes. Bueno, hay varias, hay otra tercera, que es la aportación de pruebas que no fueron aportadas en el recurso, en el procedimiento fiscalizador. Es decir, pruebas nuevas que no aportamos en el procedimiento fiscalizador lo podemos aportar en el recurso y no lo podemos aportar en juicio. Y entonces, en estos 3 casos, yo sí recomiendo que nos veamos primeramente el recurso de revocación, que es para suspender el procedimiento administrativo de cobro, es decir, suspender el cobro de la autoridad. El segundo es para, en caso de que hay posibilidades de que nos den la razón, a pesar de que son los mismos abogados del SAT. Y la tercera es que nos dan la opción para aportar pruebas que no fueran ofrecidas en el procedimiento de fiscalización. Es decir, se le pasó a la empresa aportar esas pruebas porque tal vez no las consiguió relevantes o no las encontraba, pero en esta etapa sí las puedes ofrecer en el recurso. Es importante también recalcar que si te vas a recurso y te resuelven en contra, posteriormente te puedes ir a juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero si interpones el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no te puede regresar recurso de revocación. Ya si optaste por irse al tribunal, ya no tienes que seguir el procedimiento del juicio de nulidad y no te podrá regresar el recurso de revocación. Es otro punto muy importante, es que el recurso de revocación se deberá de presentar a través de buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a la que haya surtido efectos su notificación. Es decir, si nosotros no tenemos habilitado el buzón tributario, no vamos a poder interponer el recurso de revocación. Entonces, si por alguna razón
no lo tenemos habilitado, esa no es opción por nosotros. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar el sistema presentar, que lo presentamos por medio de la FIEL y es un trámite por medio de FIEL porque se firma por medio de la FIEL. Y esta es la regla que lo habilita, la regla 2.15, ¿no? La forma de presentación del recurso de revocación. Ojo, muy importante, en el recurso de revocación, aparte de lo que ya les comenté del beneficio de aportar las pruebas que no se hubieran presentado en el juicio, la autoridad todavía nos puede, si no se aportan todas las pruebas, nos puede requerir dentro de un plazo de 5 días la presentación de las mismas. Aparte, una vez presentado el recurso, si no las aportamos en el momento, podemos decir que en 15 días posteriores a la presentación del recurso ofreceremos las pruebas correspondientes. Entonces, es como el recurso de revocación nos da mucha prerrogativa en cuanto a las pruebas, porque nos da la facultad de ofrecer nuevas pruebas, incluso si no las tenemos en el momento de la presentación del recurso de revocación, lo que podemos hacer es decirle a la jurídica, en 15 días más te voy a ofrecer las pruebas porque, de hecho, no las tenemos que dar justificación alguna, ¿no? Pero supongamos que es una documentación que necesitan que recabar porque no la tienen completa, digamos que la tienen en una bodega o la tienen que recabar de proveedores. Entonces, en estos casos, pues nos dan más tiempo el recurso de revocación para ofrecer estas pruebas, ¿no? Como les comentaba, bueno, el recurso de revocación no se puede interponer en contra del procedimiento administrativo en materia aduanera, perdón, en contra del PAI, que es el procedimiento administrativo de ejecución, salvo en ciertos casos como es el embargo de dinero, de cuentas bancarias y de ciertos valores, ¿no? Y también lo puede promover un tercero extraño, es decir, supongamos que llegan y por el crédito de un contribuyente le embargan una mercancía de otro contribuyente, ¿no? Entonces, en esos casos, el otro contribuyente que es propietario de la mercancía, pero que no adeuda el monto, puede promover un recurso de revocación en su carácter de tercero. Este era el precedente que les comentaba, que básicamente es una jurisprudencia del tribunal. Recordemos, jurisprudencia es un precedente, una interpretación obligatoria por parte del tribunal, que establece que en el juicio contencioso administrativo en el recurso de revocación se pueden aportar nuevas pruebas, pero en el juicio contencioso administrativo no se pueden aportar nuevas pruebas. Supongamos que por alguna razón la autoridad no tomó en cuenta ciertas deducciones porque no les exhibimos las facturas que amparaban esas deducciones. Entonces, no las exhibimos en la auditoría correspondiente, en la visita domiciliaria o en la revisión de gabinete. Entonces, la autoridad pues no pudo valorarlas porque no las tenía en su poder. Entonces nosotros, y si interponemos el recurso de revocación, podemos aportar esas facturas que amparen las deducciones correspondientes. Más no podemos irnos al juicio contencioso administrativo y aportar esas facturas porque el tribunal nos va a declarar que esas pruebas debieron haber sido aportadas tanto en el procedimiento de fiscalización como en el recurso de revocación. Entonces hay que tener muy en cuenta la estrategia de litigio que quieren tomar en cuenta antes de optar por interponer el recurso de revocación, ¿no? Porque a pesar de que se pueden hacer valer los mismos argumentos en uno u otra, lo cierto es que tiene ciertos beneficios del recurso, como es que yo sé que lo estoy reiterando mucho, pero es muy importante porque sí me ha tocado muchas veces que las empresas optan por irse directamente a juicio, pero no toman en cuenta lo importante que es la aportación de las pruebas en tiempo y forma. Este es el artículo 144 que les comentaba, y les comentaba a Teresa también en el momento de su exposición, que es el artículo que faculta, más bien, que establece que con la simple interposición del recurso de revocación, y aquí lo dice, cuando el contribuyente hubiera interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación, el contribuyente contará con un plazo de 10 días siguientes al que se haya surtido los efectos de notificación, dice, si se interpone en tiempo y forma el recurso de revocación, no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente
y en su caso hasta que sea resuelto el recurso. Aquí es muy importante este término. ¿Por qué? Porque si nosotros no interponemos en tiempo y forma este recurso, es decir, lo interponemos fuera de plazo, entonces no procede la suspensión del plazo de la garantía, para exhibir la garantía. Otra problemática que me ha tocado con este tema es que supongamos que tenemos un adeudo fiscal y en el adeudo fiscal, contra el adeudo fiscal interponemos un recurso de revocación. Si nosotros interponemos el recurso de revocación, muchas veces nos ha tocado que tienen problemas los contribuyentes porque en su opinión de cumplimiento aparece que el adeudo correspondiente, ¿no? Entonces, ya tenemos que explicarle a nosotros, a la autoridad, decir, oye, la interposición suspende el procedimiento administrativo, ¿no? No deberías de tú tener como ese crédito como en la opinión de cumplimiento porque el recurso de revocación, el crédito no está firme para que lo cobres como tal, ¿no? Entonces, es un tema que hay que ponderar, sobre todo empresas que tienen ciertos beneficios, como las certificadas, como las donatarias, entre otros, para que no tengan esa contingencia y que les puedan tener un problema en el caso de que interpongan el recurso de revocación, no les cobren, pero tengan los efectos en la opinión de cumplimiento o en otros trámites correspondientes. Lo vamos a más adelante, pero también la interposición en tiempo y forma del recurso de inconformidad ante el Infonavit o ante el IMSS suspende también los cobros correspondientes en contra de los créditos fiscales impugnados. Bueno, aquí está un ejemplo, como ya les comentamos, ¿no? En contra de la recurso de revocación, perdón, en contra de las resoluciones que niegan devoluciones del IVA, procede la interposición de un recurso de revocación. Y como les comentaba en su momento, oye, ¿qué tan, bueno, muchas clientes nos preguntan, ¿qué tan conveniente, Daniel, es que interpongas un recurso de revocación en contra de una negación de devolución si en realidad la autoridad nos está, bueno, la autoridad que va a decir son los mismos abogados del SAT, ¿no? No nos van a quedar la razón, querer dar la razón, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy concreto en el cual a una empresa le había negado una devolución, interpusimos recurso de revocación y no nos tuvimos que ir a juicio. En el recurso de revocación, la misma administración desconcentrada de auditoría, bueno, jurídica, le ordenó a la administración desconcentrada de auditoría fiscal devolver los 2.641.000 pesos de devolución que había negado, ¿no? Entonces, no se desalienten mucho cuando se interpongan el recurso de revocación o cuando lo opten para hacerlo. Hay casos en los que también se resuelve de manera favorable, ¿no? Entonces, no solamente van a ser los beneficios que les dije, que la suspensión y aportar nuevas pruebas, también puede darse una sorpresa y que nos den la razón. Ojo, en todos los casos que hemos ganado recursos de revocación han sido porque en realidad sí ha habido violaciones de fondo muy evidentes por parte de la autoridad. Entonces, para que nos den la razón, en realidad tenemos que tener la razón de fondo. En materia de devoluciones, siempre debemos de hacer valer agravios de fondo para acreditarle a la autoridad que en realidad sí tenemos el derecho subjetivo a obtener ese saldo a favor correspondiente. Mm. Bueno, de manera mucho rápida porque no es muy común este recurso. Se puede interponer un recurso de revocación exclusivamente de fondo. Y eso es en contra de los actos, más bien de las resoluciones que culminen de haber iniciado procedimientos del 42 fracción segunda, tercera y 9 del Código Fiscal de la Federación, que básicamente son visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas. Si los montos, ahorita el monto actualizado son como de 8 millones de pesos. Si el crédito es de más a 8 millones es mayor a 8 millones de pesos, podemos interponer este tipo de recurso. La gran ventaja de este tipo de recurso es que obligamos a la autoridad a resolver cuestiones de fondo, es decir, que versen sobre el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Es decir, que nos digan si debemos o no perdón,
el crédito fiscal correspondiente, ¿no? Entonces, podemos interponerlo y ese es un recurso que la gran distinción con el recurso normal es que se realiza de manera oral y de manera más rápida, con una celeridad pues más expedita, vaya. Entonces, ese tipo de recurso se interpone y la autoridad va a tener que admitir el recurso y preparar un día y hora y lugar para celebrar la audiencia correspondiente, ¿no? Entonces, básicamente ese es el recurso de revocación de fondo. No es muy común porque a veces sí conviene también hacer valer cuestiones de forma, porque la cuestión de forma nos pudiera dar la razón ante la autoridad, ante la jurídica de la misma autoridad, ¿no? Ojo, aquí ya nos vamos a pasar al recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad son actos que puedes impugnar. Bueno, es un recurso que puedes impugnar conforme al reglamento del IMSS y el reglamento del Infonavit. Y puedes interponerlo en contra de las rectificaciones de primer riesgo, por primer riesgo, determinaciones de diferencia por auditoría, determinaciones de omisiones del Infonavit o determinaciones de omisiones por el IMSS. En estos casos puedes interponer recurso de inconformidad. ¿Cuál es el fundamento para la interposición del recurso de inconformidad? Es el 294 de la Ley del Seguro Social y el artículo 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, es decir, el Infonavit. Estos artículos son los que facultan a la autoridad de interponer estos recursos, bueno, al contribuyente para interponer los recursos. No obstante, existe una reglamentación para cada uno de ellos, un reglamento para cada recurso de inconformidad que regula estas situaciones en concreto. Ojo, es muy importante recalcar lo siguiente. A diferencia del recurso de revocación que podemos interponer en contra de actos del SAT o de otras autoridades o de otras contribuciones, que pueden ser actos tal vez no fiscales, pero sí que cobre el mismo SAT. La autoridad, bueno, tenemos un plazo de 15 días para interponer el recurso de inconformidad. Y en el recurso de evacuación recordemos que tenemos 30. Entonces tenemos menos tiempo para interponer este recurso de inconformidad y hay que estar bien atentos. Un punto también importante es que el recurso de inconformidad no se presenta, perdón, el recurso de inconformidad no se presenta en línea, se presenta directamente ante las oficinas del Infonavit. ¿Ok? Y otra de las diferencias del recurso de revocación es que en el recurso de revocación no podemos alegar que no conocemos el acto o su notificación. Anteriormente existía la prerrogativa en el recurso de revocación que podíamos decir, oye, ¿sabes qué? No conozco el acto, no sé de dónde viene, niego la existencia del acto, sé que existe un adeudo, sé que existe un adeudo de $1,000,000 con el cual me embargaron a mí un bien inmueble, pero no sé dónde viene, ¿no? En el recurso de revocación no podemos irnos así en contra del recurso, tenemos que irnos directamente a juicio en ese supuesto por una derogación del artículo 116 del Código Fiscal de la Federación que se hicieron, creo que en el 2014, ¿no? No obstante, en el artículo 2 del reglamento de recurso en conformidad, tanto para el Infonavit como para el IMSS, sí establece esa prerrogativa. Establece la prerrogativa que les comentaba desde un principio, que es, yo sé que existe una deuda del Infonavit del IMSS, pero no sé de qué se deuda, por qué me impusieron. ¿Es por primer riesgo? ¿Es por la diferencia de pago de cuotas del SUA? ¿O por qué es? No sé por qué es. Entonces yo puedo interponer la demanda diciendo, existe ese deuda del IMSS que tuve conocimiento de esta forma, pero no sé de dónde viene. Entonces la autoridad estará obligada a notificarnos la existencia de esos créditos y si no lo acredita la existencia de esos créditos, pues podremos nosotros realizar bueno, aplicar la jurisprudencia de la Corte que les dije, ¿no? Que es para declarar nulo como la autoría,
Como nosotros negamos la existencia del crédito y la autoridad no probó que existiera el crédito, se declara nulo conforme a la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Como les comenté, uno de los beneficios de interponer el recurso es que se suspende el procedimiento administrativo de ejecución, conforme al 144 que ya lo vimos, ¿no? Es el mismo 144 que ya expuse hace unos momentos, pero aquí en este 144 subrayo la parte en la que dice que los recursos de inconformidad interpuestos conforme la Ley del Seguro Social y el Infonavit nos exime de garantizar el crédito fiscal durante la tramitación del juicio. Ojo, algo muy importante es, el día que se resuelve el recurso de inconformidad y que nos notifiquen, al día siguiente la autoridad ya nos puede ir a cobrar. Es por eso que hay que estar muy atentos porque el contribuyente tiene poco tiempo para garantizar ese crédito, ¿no? El recurso de inconformidad, como ya les comenté, suspende el plazo. También aplica la negativa ficta en el caso de recurso de inconformidad conforme al 37 y 131 del Código Fiscal de la Federación. Y es decir, una vez que pasan los 3 meses de la autoridad para resolver el recurso, se conforma la negativa ficta y nosotros nos podemos ir al tribunal diciendo, oye, si bien es cierto, no me notificó una resolución donde me dice que no me da la razón, se considera que nos negaron de manera ficta este tema, ¿no? Ojo, muy importante. También existe un recurso de revisión, ese está luego regulado por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de que a pesar de que no es una multa propiamente, pero no es un recurso propiamente fiscal, también es importante tomarlo en cuenta porque pues está sucediendo, le está afectando mucho a las empresas de la región y a nivel nacional este tipo de multas, ¿no? ¿Cuáles son esas multas? Multas de la Secretaría de Trabajo Federal y Estatal, multas emitidas por la Profeco, multas emitidas por la SEDENA o en general cualquier multa administrativa federal impuesta que no sea fiscal, ¿no? En estos casos se puede interponer este recurso de revisión, ¿no? ¿Ante quién se interpone? Ante la misma autoridad, ¿ok? Vamos a manejar el ejemplo específico del recurso de revocación en contra de las multas emitidas por la Secretaría del Trabajo, porque está sucediendo mucho. Y el Reglamento General de las Inspecciones y Aplicaciones de Sanciones por violación a la legislación laboral te establece que las resoluciones que pongan fin al procedimiento podrán ser impugnadas conforme al procedimiento correspondiente de las leyes del procedimiento administrativo, ¿no? En este caso, la ley del procedimiento administrativo regula este recurso de revocación, ¿no? Y te establece que contamos con 15 días para interponer ese recurso de revocación conforme a la 85. Otro punto importante es que es el 83 te dice que puedes interponer directamente el recurso de revocación o puedes interponer el juicio ante la vía administrativa. Es decir, es el mismo caso del recurso de revocación y del recurso de inconformidad. Podemos irnos directamente ante el recurso de revisión o irnos directamente al juicio de nulidad. Una vez que se ha resuelto el recurso de revisión y no nos es favorable, podemos irnos en contra de esa resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el órgano correspondiente, ¿no? Un punto importante son 15 días, ¿eh? Hay que tomar en cuenta muchos 15 días. No nos confundamos, recurso de revocación, actos de autoridad fiscal, SAT, entre ellos SAT, tenemos 15 días. Recurso de inconformidad, tenemos solamente 15 días. Y recurso de revisión en contra de actos, multas de autoridades administrativas, también tenemos 15 días para interponer el recurso de revisión. Es importante mencionar que a diferencia del recurso de inconformidad y el recurso de revocación, con la simple presentación del recurso de revisión en contra de una multa administrativa, no suspende el procedimiento administrativo de cobro. ¿Por qué? Porque el 144, párrafo segundo, es muy específico en decirte que solamente procede la suspensión sin garantizar cuando se trata de recurso de revocación
y recurso de inconformidad del inicio del Infonavit. ¿Ok? Entonces, tenemos que, hay que garantizar en caso de poner un recurso de revocación. Aquí hay casos de éxito en de recurso de revisión. Volvemos a lo mismo, ¿no? Les quiero poner ejemplos de asuntos ganados en los cuales, a pesar de que ya habíamos interpusimos un recurso de revisión ante ante la misma autoridad que emitió el acto. De hecho, el recurso de revisión en materia de Baja California se interpone ante la misma Secretaría del Trabajo de Baja California y lo resuelve la misma Secretaría de Trabajo de Baja California, ¿no? Entonces, tenemos asuntos de éxito ante la misma autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no se había dado cuenta al momento de imponer la multa de sumisión, y ya cuando se le plantean los argumentos del por qué está mal, sí revoca las sentencias, ¿no? Y sentencias bastante considerables en cuanto a los montos, ¿no? Ahora, juicio de nulidad, ¿no? ¿Qué es el juicio de nulidad? Un juicio de nulidad es un procedimiento, es un tipo de juicio que se puede interponer ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conforme a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿no? Y en contra de bueno, este juicio se puede interponer en contra de multas de la Secretaría del Trabajo Federal y Estatal, en contra de multas emitidas por la Profeco, multas emitidas por la Sedena, multas emitidas por cualquier autoridad administrativa federal, devoluciones negadas, determinaciones del IMSS, determinaciones del Infonavit y actos de comercio exterior, entre otros. Y eso marca la pauta muy importante. Recordemos que ya les expuse del recurso de inconformidad, les expuse del recurso de revocación y del recurso de revisión. Pero es importante recalcar que una vez resueltas de manera desfavorable estas instancias, nosotros nos podemos ir al juicio de nulidad. Y es por eso que aquí les pongo como actos impugnables todos los actos que ya había comentado anteriormente como impugnables en estos otros tres recursos, ¿no? Entonces, este juicio de nulidad es la última vía ordinaria para resolver estos asuntos, ¿no? Y hay diferentes tipos, de hecho hay 4 tipos de recursos, que es el tradicional, y está el sumario, el juicio de nulidad y el recurso, el juicio exclusivamente de fondo, ¿no? En el juicio de nulidad, en el artículo 16, fracción segunda, sí da esa prerrogativa de presentar demandas en contra de actos que desconocemos. Volvemos al mismo crédito fiscal de 1,000,000 de pesos que tuve conocimiento por medio de un embargo de un inmueble mío en registro público. Entonces, en contra de este crédito, yo puedo presentar una demanda y desconocer que existe. Y ya la autoridad en la contestación de demanda estará obligada a exhibir la resolución con la cual se basó para embargar ese inmueble de mi propiedad. Bueno, entonces tenemos que el juicio de nulidad también se configura este supuesto que les comentaba, ¿no? Conforme al 16, yo presento una demanda, 16 del procedimiento contencioso administrativo, en la que digo que desconozco la resolución que determina el crédito fiscal. Entonces, en estos casos, yo al desconocer el acto, la autoridad está obligada a presentar las pruebas para que acredite si existe o no los actos, ¿no? Pero cuando aporte estas pruebas, la autoridad no puede alegar que se me fueron a mí los plazos para presentar la demanda. ¿Por qué? Porque la figura que establece el 37 del Código Fiscal es una negativa ficta. Entonces, y vámonos a un supuesto más concreto. Si nosotros tenemos 30 días para presentar la demanda en contra de ese crédito de 1,000,000 de pesos. Por alguna razón, el contador no metió al escritorio, no se lo mandó al abogado, o no le avisó al dueño de la empresa que tenía que hacer algo, o el dueño de la empresa lo recibió y lo metió al contador, lo metió al escritorio, no le dijo nada al contador. Entonces, en ese supuesto, la autoridad
que se nos van los 30 días, no todo está perdido. Podemos interponer un recurso de revocación y cuando se configure la negativa ficta, nosotros irnos a juicio. Si la autoridad no contesta dentro de los 3 meses, nosotros nos vamos a juicio. Y la autoridad no puede alegar, oye, se te fueron el plazo de 30 días para interponerlo en juicio. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el término del 37 del Código Fiscal de Federación te habla de negativa ficta, no improcedencia ficta. Por lo tanto, tiene que resolver cuestiones de fondo. No puede negar no, más bien, no puede alegar que se pasaron los plazos y por lo tanto es improcedente el juicio, precisamente por ese término. Bueno, ya se los comenté en 16. Tenemos que el juicio de la vía tradicional contamos con un plazo de 30 días para interponerlo. Hay diferentes plazos para interponer la sentencia, son 45 días, es el plazo general. Hay un juicio en la vía ordinaria y en este juicio en la vía ordinaria los plazos se acotan. Los montos también se acotan, son como 700,000 pesos ahorita actualizado. No aplican devoluciones y tienes un plazo de 10 días para dictar sentencia, ¿no? Un punto muy importante es que en el juicio en la vía tradicional contamos la autoridad, en caso de que contesten la demanda y tengamos para ampliar la demanda, tenemos 10 días para ampliar la demanda. En juicio tradicional y en ordinario son 5 días. En juicio en línea hay un juicio especial que podemos interponer por medio de línea y el tribunal lleva a cabo todas sus actuaciones por esa vía, por medio de línea. Otra cosa es, existe otro cuarto tipo de juicio, que es el juicio exclusivamente de fondo, y la gran prerrogativa es que en ese juicio se van a tratar cuestiones exclusivamente de fondos y sobre revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas. Ojo, estos juicios, al igual que el recurso de revocación exclusivamente de fondo, se va a tramitar de manera oralidad, conforme a los principios de oralidad y celeridad. Solamente se van a plantear cuestiones de fondo, que es resolver el fondo de la controversia, que es la cuestión de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Cuando presentamos la demanda debemos de alegar que solamente se van a plantear cuestiones de fondo y que en nuestra opción queremos interponer ese juicio exclusivamente de fondo y la autoridad al contestar la demanda va a pedir que dentro de 20 días llevemos a cabo nuestros alegatos de manera oral. La gran ventaja de este juicio exclusivamente de fondo es que a diferencia de los otros juicios de nulidad, que es el ordinario, el tradicional y en línea, en este juicio exclusivamente de fondo, con la simple interposición de la demanda se suspende el procedimiento administrativo de cobro. Es decir, durante toda la tramitación no nos van a cobrar el impuesto. Ojo, la desventaja, si lo podemos llamar así, es que solamente van a ser cuestiones de fondo los agravios que se planteen. Es decir, si a la autoridad se le dan los plazos de 12 meses para terminar la visita domiciliaria, no vamos a poder alegar eso. Si a la autoridad se le dan los plazos de 6 meses para determinar otro crédito fiscal, tampoco vamos a poder alegar eso. Si la autoridad por alguna razón sí te aporta las pruebas, pero las pruebas no las aportó de manera legal, pudiera no alegarse eso porque es una ilegalidad de forma la no aportar las pruebas debidamente certificadas, ¿no? Entonces, me han tocado muchos clientes que han optado por esa opción. ¿Por qué? Porque esa opción les da la prerrogativa de que quieran una certeza jurídica. Supongamos que hay una deducción que ellos aplicaron y quieren ese criterio definido para que en subsecuentes ocasiones le sigan aplicando ejercicios en los diferentes en subsecuentes ejercicios. Entonces, en ese supuesto puede darse el caso, ¿no? Un caso ahorita que se me vino a la mente existe una limitante en la ley de impuesto a la renta para deducción de los gastos de previsión social, ¿no? Y te dice que si los gastos de previsión social los consideras totalmente exentos, no lo vas a poder hacer totalmente deducibles.
Entonces, nosotros como despacho nos tocó un caso en el que la autoridad sí, más bien nuestro cliente sí consideró como totalmente gravables para el trabajador esos gastos de previsión social y por lo tanto los hizo totalmente deducible, porque la limitante de la ley de impuesto a la renta te dice que solamente van a ser no deducibles totalmente cuando no los hagas totalmente bueno, acumulables para el trabajador, ¿no? Es decir, no paga los impuestos por el total de esos ingresos que tenga el trabajador, ¿no? En este caso, nuestro cliente optó por considerarlos acumulables para los trabajadores y considerarlos totalmente deducibles para él. Entonces, en ese caso, si mi cliente quiere definir de manera concreta que ese criterio está bien, que sí lo puede hacer totalmente deducible, puede irse directamente al juicio contencioso administrativo exclusivamente de fondo para obligar al tribunal a resolver ese fondo. ¿Por qué? Porque el tribunal pudiera, en otros argumentos, resolver, oye, pues no tiene la razón la autoridad, pero porque cometió un error al momento de emitir el acto y no puso una coma al momento de fundamentar el acto, y por eso nulificó la resolución, ¿no? Entonces, tal vez gana en ese ejercicio el cliente, pero en subsecuentes ocasiones no va a tener la certeza jurídica y va a tener la incertidumbre que le va a poder llegar otra vez la autoridad y decir, oye, te vuelvo a revisar, te vuelvo a determinar, porque la cuestión que se resolvió fue cuestión de fondo y no de forma, ¿no? No quedó definido si existe bien o no en hacer la adopción correspondiente. Y por lo tanto, te reviso los subsecuentes años. Entonces, en este caso específico, el juicio exclusivamente de fondo es una buena opción para generar una certeza jurídica fiscal al contribuyente, ¿no? En materia de Baja California, tenemos también la opción de presentar un juicio contencioso administrativo estatal, que también cada entidad federativa cuenta con esa opción, que es un juicio ante los tribunales estatales administrativos, ¿no? Y se promueve ante los juzgados de primera instancia del tribunal, el TEJA, que es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, ¿no? Y se puede interponer contra actos de carácter administrativo en emanados de autoridades estatales, municipales y organismos descentralizados, y también actos de naturaleza fiscal emanados de autoridades fiscales estatales, municipales y organismos fiscales autónomos. Ojo, en materia la materia fiscal es una rama del derecho administrativo, ¿no? Entonces, si dice contratos emanados de una autoridad administrativa, en teoría se entiende que también pudiera ser una autoridad fiscal. No obstante, aquí lo aclara la fracción segunda, que también pueden ser actos puramente de naturaleza fiscal emitidos por las autoridades administrativas fiscales correspondientes. ¿Contra quién procede también? Contra recursos administrativos que resuelvan los supuestos de las fracciones anteriores. Es decir, si una autoridad fiscal estatal resuelve un asunto de materia, un recurso de revocación, entonces en contra de esa resolución de recurso de revocación podemos promover un juicio contencioso administrativo en materia estatal. Un punto muy importante es que en este juicio contencioso administrativo estatal aplica la suplencia a la queja, cosa que no aplica en todos los otros recursos y juicios que les comenté. Me dirán, Daniel, ¿qué es la suplencia de la queja? La suplencia de la queja es un concepto que originariamente viene de la ley de amparo. Y la suplencia de la queja establece que a las personas que son vulnerables ante el ejercicio de la justicia, se les puede suplir su queja, es decir, deficiente, es decir, si la demanda no está realizada con todos los argumentos para ganar el asunto, el tribunal puede decir, a pesar de que tú no me pusiste este argumento para ganar el asunto, yo te lo voy a dar a ti. ¿Y cuáles son esos supuestos para considerar que aplica la suplencia a la queja? Es que la promovente sea una persona menor o incapaz, que se impugne un crédito fiscal que no rebase el valor diario de la unidad de la medida, perdón, 200 veces el valor de la UMA, o
personas que se encuentran en condiciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad que se encuentren en desventaja social para la defensa del juicio, o en favor de agentes del Ministerio Público, peritos o miembros de las policías del Estado y municipios correspondientes. Entonces, la suplencia de la queja aplica para estos juicios administrativos en materia estatal. El juicio contencioso administrativo estatal se debe promover dentro de 15 días. Es muy importante, tenemos menos tiempo que el juicio de nulidad federal y también menos tiempo que el recurso de revocación. Hay que estar bien atentos porque tenemos que presentar de manera muy expedita este trámite, esta defensa, ¿no? Y un punto muy importante es que se aplica de manera supletoria el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Esto nos da mucha pauta a pedir mucho tipo, bueno, aplicar los códigos complementarios. El juicio contencioso administrativo estatal, si no se realiza ningún movimiento en ese expediente durante 6 meses, caduca el juicio. Al menos que sea una causa imputable para el tribunal. Es decir, si en 6 meses no presentamos nada, van a considerar como si no se hubiera interpuesto el juicio. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de asuntos ganados en juicio contencioso administrativo. De manera rápida, porque ya tenemos que dar unos 10 o 5 minutos para terminar estos temas y las preguntas y respuestas. Tenemos el juicio de amparo indirecto, que es un juicio no ordinario, es un juicio extraordinario que podemos promover en contra de los actos de autoridad, tanto administrativa como fiscal. ¿Ok? Y puede ser aquí la gran ventaja es que puede ser contra actos, omisiones o resoluciones, ¿no? Y en materia del juicio de amparo indirecto, pues es importante recalcar que las omisiones, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, hace unos meses interpusimos un amparo en contra de la omisión por parte de la Secretaría de Economía de aplicar el beneficio de la regla octava. Entonces, como la autoridad, nosotros presentamos la solicitud de aplicación de la regla octava por ciertos aranceles que estaba poniendo a nuestro cliente, el gobierno federal, promovimos un amparo en contra de esa omisión. Y sí, bueno, el juez nos otorgó una suspensión para que se aplicara la regla octava, porque por derecho, el simple hecho de presentar la regla octava y tener con el PROSEC, tenemos derecho a aplicar esta regla octava, ¿no? Y el juicio de amparo, ojo, cuando interponemos un juicio de amparo en contra de contribuciones o créditos fiscales, debemos de garantizar esas contribuciones y créditos fiscales. Muy importante, ¿no? Nos va a pedir el juez que otorgamos una garantía, que presentemos algún pago o una fianza o un inmueble o bienes muebles para garantizar el pago de esos créditos fiscales. Y todas los criterios o jurisprudencias de la Suprema Corte son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales. Y eso es una de las ventajas de la ley de amparo, ¿no? En contra, un amparo indirecto podemos promover incluso en contra de una orden de visita domiciliaria. Ojo, en contra de la orden. Si la orden se percata que existe una indebida fundamentación o motivación del acto o existe un indicio que pueda tenga un efecto de un agravio de manera irreparable al contribuyente. En ese caso podemos interponer un juicio de amparo en contra de estos actos, ¿no? Y bueno, en este caso, aquí les manejo un ejemplo en el que una misma multa, bueno, no era la misma multa, pero el mismo tipo de multa emitida por la Secretaría del Trabajo, lo interpusimos por vía de juicio de amparo y nuestro alegato de decir, oye, no aplica irnos directamente al recurso de revisión o irnos al juicio de nulidad, fue porque como era una multa de tanta cantidad, era multimillonaria, le afectaba el derecho humano al patrimonio, a la empresa, ¿no? Y aquí la empresa terminó otorgando la razón para ir y proteger al contribuyente, a pesar de que no era la vía ordinaria, ¿no? Por último están las medidas cautelares. Veo que ya hay otras preguntas. Voy a ser un poquito breve en esta parte. Y es durante la tramitación de estos juicios,
tanto el juicio de amparo como el juicio contencioso administrativo, como el juicio contencioso administrativo en materia aduanal, podemos pedir medidas cautelares o suspensiones para que los actos no se queden sin materia, es decir, para que no nos cause un perjuicio de que al momento de que se termine el juicio ya no tenga caso la existencia del juicio. Como este caso que les comenté, ¿no? Hoy nosotros presentamos un amparo por la omisión de la aplicación de la regla octava para que no paguemos los impuestos correspondientes, impuestos de comercio, impuestos de comercio exterior correspondiente, porque la regla octava nos da la prerrogativa de no pagar los impuestos, pero la Secretaría de Economía no nos permitía aplicarlos. Entonces, en estos casos, podemos pedir una medida cautelar o una suspensión para que la autoridad nos habilite la opción de aplicar la regla octava. Otros casos, por ejemplo, promovimos en su momento un juicio contencioso administrativo en contra de la CES y en contra de la CES y otorgamos en garantía la maquinaria y equipo de la empresa, a pesar de que está importada temporalmente, y la autoridad sí nos aceptó la garantía correspondiente, ¿no? Y bueno, tenemos otro caso de éxito en materia de suspensión y, bueno, de medida cautelar, y a este contribuyente les habían suspendido el padrón de importadores y como era un acto de imposible reparación, o sea, necesitaba que repararse durante la tramitación del juicio, nos concedieron la suspensión tanto provisional como definitiva para que se reactivara el padrón de importaciones correspondiente, ¿no? Y bueno, aquí hay otro caso, ¿no? En el caso de que le cortaron el agua a un contribuyente y nos dieron la suspensión para efectos de que se reconectara el agua y el drenaje correspondiente, ¿no? Eh, bueno, por mi parte es todo. No sé Sí. muchas gracias por la atención y si gustas abrir para preguntas y respuestas el Claro que chat. sí, Daniel. Vamos a poner algunas preguntas, por ahí vienen. Digo, yo creo que a lo mejor también, digo, van a ser de las dos, ¿verdad? Van a ser mezcladas y voy a decir que el que quiera contestarlas, si de María Teresa o en tu caso, Daniel también. Dice, si tengo algún problema con certificado de IVA e IEPS por montos que me quieran cobrar, ¿puedo acudir a algún mecanismo de Prodecon? Eso es Buenas para Teresa. tardes. Sí, sí, claro, digo, puede ahora sí que presentar una queja el contribuyente por lo que considere. Ya nosotros lo que hacemos, como les explicaba, pues iniciamos una investigación a ver si efectivamente existe alguna violación, pues en contra de los derechos de los contribuyentes, ¿no? Básicamente lo que tendría que hacer el contribuyente es informarnos cuáles son los antecedentes y cuál es la problemática que pues está presentando, ¿no? En el caso de las certificaciones, pues a veces es derivado de que la autoridad, la que le otorga la certificación, advierte ahí algunas omisiones. Ahora, si está siendo sujeta del ejercicio de facultades de comprobación porque ya perdió la certificación o está en ese proceso, pues también nomás recordarle que siempre y cuando esté bajo el ejercicio de facultades de comprobación del 2-3, que puede solicitar acuerdo conclusivo siempre y cuando haya hechos de calificación, ¿no? Porque también hay unas implicaciones ahí en cuestión de materia de certificación que hemos visto en acuerdos conclusivos. Ok. De una vez, María Teresa, ya que estás aquí, dice, ¿hay algún riesgo que desaparezca Prodecon como parte de las 20 propuestas que presentó el presidente López Obrador al Congreso en febrero de este año? Bueno, esa pregunta ahora sí que pues me encuentro impedida para contestarla porque es un tema que escapa de mi competencia, pues es un tema legislativo, es un tema que no me compete a mí contestarlo, ¿no? Yo hasta ahorita, pues ahora sí que estamos trabajando a favor de los contribuyentes y eso es lo único que les puedo decir al respecto. Bien, muy bien. Daniel, hay una pregunta que llegó por otro lado, dice, cuando llega una notificación por diferencia de una deuda, ya sea el SAT, Seguro Social o Infonavit, ¿cómo se inicia el proceso? ¿Primero lo hago con mi abogado o con la información me voy directamente a Prodecon? Pues depende si quieren pagar o no. Pueden irse a Prodecon si no quieren pagar o bien conmigo si quieren pagar. Bueno, hay ciertos limitantes, ¿no? Hay Claro. limitantes, o sea, por el monto en cuanto a Prodecon, pero
Pero sí, ya cualquiera de los dos nos pueden irse, ¿no? Tanto con su servidor, con promedio de la PRODECON, dependiendo del caso específico. Teresa, ya, claro, cuando es acuerdo conclusivo, no, si y quieren asesoría, pues no lo van a hacer, no lo van a poder hacer por medio de PRODECON. La PRODECON va a ser el árbitro y nosotros vamos, o sea, si nos contratan como abogados fiscalistas, vamos a ser los que les apoyen en la Ok, parte jurídica y asesoramiento, ¿no? Hay claro. que ver el caso en específico, ¿no? Sí, y ahorita, por ejemplo, que estás viendo los ejemplos, pues digo, los más comunes, pues es la devolución de IVA, temas con el SAT, Seguro Social, Infonavit. Sin embargo, veo que pusiste algunos también del corte de, bueno, la CESP, de este drenaje y otro tipo de cosas, ¿verdad? Que también, de alguna forma, están también, digo, entran como esta parte de este crédito, ¿no? Fiscal también. Sí, correcto. Creo que en materia de la multa de Secretaría de Trabajo, no sé si Ujú, Procon pueda, ¿no? Creo que en este caso sí tienen que contratar a alguien privado para eso. ujú. Muy bien, hago otra pregunta para ti. ¿Qué es la diferencia entre prescripción y caducidad? ¿Y en cuántos años prescribe un crédito fiscal? La diferencia es que la caducidad está regulada en términos del artículo 67 del Código y es el término que tiene la autoridad para el ejercer sus facultades de comprobación, para revisar si debe ser o no un crédito, una deuda, ¿no? Ujú, Y, en prescripción es el término que tiene la autoridad para cobrarte, que puede ser de 5 a 10 años, dependiendo cada caso, ¿no? ujú. Ahora, por ejemplo, tengo entendido que muchas veces, por ejemplo, el SAT manda notificaciones, ¿no? Para que no se pierda esa caducidad, o más bien no prescriba, ¿verdad? Y siga mandando notificaciones para reabrir el crédito, ¿verdad? Claro, no obstante, si tú te vas a un juicio Ujú, y en el juicio tú tomas las notificaciones que la autoridad te intentó realizar, es decir, que las nulificas cada una, ujú, ese plazo no suspende bueno, en realidad es interrupción el término correcto, no interrumpe el ujú. plazo de prescripción. Entonces, como estrategia, puedes interponer el juicio, te dice, oye, sabes que si te cobré 3 veces durante estos 5 años y te tumbas estas 3 notificaciones, sí se configura el plazo de la prescripción. Muy bien. Ahora, una pregunta más para María Teresa. Eh, ¿Cuánto tiempo dura un acuerdo conclusivo? El acuerdo conclusivo lo depende de cada contribuyente y depende pues del consenso que esté alcanzado o no. Hay unos que pues rápidamente, ya sea porque vienen a regularizarse, pues se terminan rápido, inclusive no se tardan los 12 meses. Y hay otros, y sobre todo los de comercio exterior, como es tan vasta la información que tienen que revisar o preparar ambas partes, eso siempre andamos como pues en unos 10 meses, 11 meses, aunque pues con los lineamientos nuevos tendrían que ser ya 9 meses lo que pudiéramos tener como etapa de sustanciación para alcanzar un consenso, ¿no? Algo importante que mencionar que los acuerdos conclusivos que se presentaron estando vigentes los lineamientos anteriores, y ahorita que uno que me acordé para hacer esa aclaración, se van a seguir tramitando con los lineamientos viejitos, porque los lineamientos nuevos, cuando fueron publicados, traen un transitorio que hace esa aclaración, ¿no? Entonces, la etapa de sustanciación de 9 meses y todo eso le aplica a los acuerdos conclusivos que fueron presentados del 1 de marzo a la fecha. Hay una pregunta más para ti. Ujú. De los avisos de socios y accionistas que son rechazados por parte del SAT, donde los argumentos que dan, en nuestra opinión, no son válidos, ¿es posible Sí, obtener resolución positiva con Prodecon? Hemos tenido 5 sí. resoluciones negativas. Ajá. Sí, de hecho, sí, también hemos tenido quejas por esta actualización y aquí, bueno, lo que podemos nosotros a través de la queja ver o resolver es si el contribuyente, si se debe a que no lo está presentando debidamente o dónde está la falla de por qué no es procedente el aviso, ¿no? Aunque yo también lo que sí les reitero a todos es que nunca dejen de pasar su medio de defensa tradicional, o sea, mientras tú tengas posibilidad de presentar un medio de defensa, tengas abierta esa oportunidad, no hay que dejarla pasar.
porque en la queja, como veíamos, nosotros solo podríamos emitir una recomendación pública en caso de que se logre acreditar alguna violación. Y la recomendación, pues sí trae una medida correctiva, pero la autoridad puede aceptarla o no. Entonces, siempre que se tenga la posibilidad de interponer un medio de defensa, inclusive, por ejemplo, si vemos que hay una negativa constante y reiterada, en este caso, como el que exponen de lo de aceptar la actualización de los avisos de socios o accionistas, pues también el contribuyente tiene a su disposición el medio de defensa tradicional, ¿no? Entonces, siempre hay que estar muy conscientes de no dejar de presentar los medios de defensa, porque la queja, como no suspende ningún plazo ni nada, entonces, y hay cosas que a veces por queja no se pueden resolver porque las violaciones no son necesariamente digamos, apreciables de una manera directa, sino que la autoridad dice, no, pues yo tengo esta interpretación y tal situación, entonces no hay que pasar eso por alto, ¿no? De que también tengo que agotar mi medio de defensa, pues como los que explicó el licenciado Ruiz de la Peña. Muy bien. Una última pregunta. ¿En cuánto tiempo responde la autoridad del amparo para la aplicación de la regla octava en importaciones temporales? La suspensión es en 48 horas. En 2 días nos otorgan o no la suspensión, ¿no? Ujú. Y ya la resolución final es en unos 6 o 8 meses, ¿no? Ok. Pues muy bien, digo, hay más preguntas, pero yo creo que se las envío. Ya llegamos casi al límite del tiempo. De todas maneras, digo, a toda la audiencia, si tiene algún comentario, alguna pregunta que les gustaría enviarnos, con mucho gusto nosotros se las hacemos llegar, ya sea a María Teresa o a Daniel, para que las puedan responder y puedan estar en contacto con ustedes también viendo esta parte, ¿verdad? Entonces, por ahí a lo mejor les llegan algunas preguntas. Seguramente hay muchas. Creo que hay temas muy técnicos y hay situaciones en las que muchas veces el contribuyente no sabe que tiene una defensa por un lado o qué hacer, ¿verdad? Y como bien mencionaste, pues agarran la notificación, la guardan y luego ya hasta que se convierte en un problema es cuando ya pues le ponen atención, ¿verdad? Entonces, creo que es importante esa parte, estar atentos y sobre todo utilizando ya tecnologías muchas veces que ya te permiten que esas notificaciones o que esos requerimientos los puedas ver rápidamente, no sea en papel nada más, ¿verdad? Que esas alertas las podamos ver. Bueno, no sé si te hacer un comentario final, María Teresa, Daniel. Pues yo por mi parte invitarlos también a que se acerquen a la asesoría. Si los contribuyentes quieren presentar una queja, en realidad no tienen que saber que hay una violación o no. Nosotros a través del área de asesoría las detectamos y les vamos a brindar una solución. Los remitimos al área que nosotros consideremos pues puede apoyarles a resolver su problemática, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos en esta área y pues invitarlos a que acudan y soliciten nuestros servicios. Y Claro, y muy darles bien. gracias a Incomex y a todos por su atención. No, a ustedes, la verdad, muchísimas gracias. Creo que es súper importante toda esta información, sobre todo porque muchos como contribuyentes no estamos enterados de todo, ¿verdad? Y creo que es una forma de que se abren canales para poder solucionar pues, muchos problemas que nos podemos evitar, incluso que se hagan más grandes, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias a ustedes, la verdad, creo que ha sido muy valiosa toda la información. De cualquier forma, seguimos en contacto. Cualquier duda o comentario que venga, se vamos a hacer llegar. Nos apoyan ustedes con contestando o con más información, pues os agradecemos mucho, ¿verdad? Igual. Muy bien, pues con eso concluye nuestro webinar. Le recordamos que en el chat encontrarán el enlace para más información sobre lo que acabamos de ver y también para solicitar alguna demostración de lupa industrial. Gracias por su participación. Nos esperamos la próxima semana en nuestro evento presencial, Retos Fiscales y Recaudación en la Industria IMEX. Será a las 2 de la tarde en el Gran Hotel Tijuana, donde vamos a abordar las estrategias de fiscalización del SAT, la nueva visión de emisión del SAT, buenas prácticas de deducción de IVA, entre otros temas. Para más detalles pueden visitar nuestras redes sociales y las de Grupo Vitel. No olviden también escuchar nuestro podcast de Radio Incomex. La quinta temporada está próxima y abordaremos aspectos relevantes como el cumplimiento fiscal, gestión de recursos humanos y nóminas entre otros tópicos. Espero que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Daniel, María Teresa, muchísimas gracias por su participación. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Gracias.